La guerra de Vietnam, con su brutalidad incesante, expuso una debilidad en la maquinaria militar estadounidense que ya no podía ignorarse. El venerable C-130 Hércules, otrora columna vertebral del transporte táctico norteamericano, fallaba bajo las exigencias de zonas de combate remotas y despiadadas, donde cada pista corta y accidentada convertía cada aterrizaje en una apuesta con la muerte. Pero de esta necesidad desesperada nacieron los planos del Boeing UIC-14, un avión tan revolucionario que parecía desafiar las leyes de la física. Mientras el C-130 necesitaba más de 1.200 metros de pista para despegar, el UIC-14 podía superar un obstáculo de 15 metros con apenas 610 metros y una carga de 12.280 kilogramos. Podía aterrizar en solo 118 metros a meros 159 kilómetros por hora, un logro que ningún otro avión de transporte había siquiera intentado. Transportaba un tanque de batalla M60 a dos de 49.000 kilogramos a través de continentes, ascendía 3 veces más rápido que el C-130 y estaba destinado a convertirse en la máquina logística militar definitiva. Pero justo cuando superaba cada prueba y se preparaba para revolucionar el comando de transporte aéreo militar, desapareció. Los rumores susurraban que agentes soviéticos habían robado su diseño para crear su propia arma y desafiar la supremacía aérea estadounidense. ¿Qué pasó realmente con el avión más increíble que América jamás construyó? La guerra de Vietnam dejó al descubierto limitaciones críticas en las capacidades de transporte táctico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El caballo de batalla de aquella época, el Lockheed C-130. Hércules, aunque confiable, luchaba contra las condiciones exigentes de las zonas de combate del sudeste asiático. Las pistas de aterrizaje improvisadas en medio de la jungla, los terrenos accidentados y la necesidad constante de evacuar heridos o entregar suministros vitales a bases avanzadas pusieron de manifiesto que el C-130 simplemente no era suficiente para este nuevo tipo de guerra. Un informe de la Fuerza Aérea de la época señalaba sin rodeos que fue la capacidad de la flota de transporte de la USAF, realizando sus rutas de vuelo aparentemente constantes y aburridas por todo Vietnam del Sur, suministrando tanto a las fuerzas estadounidenses como aliadas toda la minucia que hace posible la guerra, lo que permitió que el conflicto se librara. Sin estos aviones cargo volando día y noche, la guerra habría sido sencillamente imposible de sostener. Sin embargo, cada aterrizaje en esas pistas cortas y peligrosas era un recordatorio brutal de que se necesitaba algo mejor. El C-130 requería más de 1.200 metros de pista para operaciones seguras con carga completa, una distancia que muchas bases avanzadas simplemente no podían ofrecer. Los pilotos se veían obligados a reducir cargas o arriesgar aterrizajes peligrosos que a menudo terminaban en desastre. La necesidad de un avión capaz de operar desde pistas más cortas y rugosas, mientras transportaba cargas más pesadas, se volvió cada vez más apremiante conforme la guerra se intensificaba. Esta comprensión dolorosa condujo al nacimiento del programa Advanced Medium Stall Transport, conocido como AMST, en 1972. La USAF ya no podía darse el lujo de compromisos. Los requisitos eran extraordinariamente ambiciosos. El nuevo avión necesitaba transportar una carga útil de 12.280 kilogramos a lo largo de 926 kilómetros náuticos sin reabastecimiento de combustible, todo mientras despegaba y aterrizaba en una pista de apenas 610 metros. Para poner esto en perspectiva, era menos de la mitad de lo que el C-130 necesitaba, y la carga era comparable. Parecía una tarea imposible, un sueño febril de generales desesperados que habían visto demasiados soldados morir esperando suministros que nunca llegaron. Boeing, con su rica historia de innovación aeronáutica, aceptó el desafío con una audacia que rayaba en la locura. Los ingenieros de la compañía recurrieron a un concepto que había sido estudiado por la NASA, pero nunca aplicado a un avión de producción: el soplado de superficie superior o Upper Surface Blowing. Este enfoque revolucionario implicaba montar los motores encima del ala,
permitiendo que su escape fluyera sobre su superficie superior y los flaps de borde de fuga. Cuando los flaps se desplegaban, el efecto Coanda entraría en juego, doblando el escape hacia abajo y aumentando dramáticamente la sustentación. Era una idea tan radical que muchos la consideraron pura fantasía. La decisión de perseguir esta tecnología no se tomó a la ligera. John K. Wimpress, una figura clave en el desarrollo del UIC-14, recordaría después su visita a la NASA Langley como el momento que cambió todo. Joe Johnson y Dudley Hammond reportaron sobre las pruebas y mostraron a Wimpress datos que verificaban el rendimiento de alta sustentación que Boeing había citado en su propuesta. Esta validación de la NASA le dio a Boeing la confianza para proceder con su diseño audaz, sabiendo que no estaban persiguiendo fantasmas, sino posibilidades reales respaldadas por ciencia sólida. El proyecto IC-14 representaba más que solo un nuevo avión. Era un cambio de paradigma completo en el diseño de transporte militar, una apuesta de que la innovación aerodinámica podría superar décadas de diseño convencional. Al aprovechar principios aerodinámicos de vanguardia y empujar los límites de la colocación del motor, Boeing buscaba crear un avión que pudiera revolucionar las operaciones de transporte táctico y cambiar para siempre la forma en que Estados Unidos proyectaba su poder alrededor del mundo. El escenario estaba preparado para uno de los aviones más innovadores en la historia de la USAF, uno que prometía hacer lo imposible realidad. ¿Y tú qué opinas sobre estos aviones revolucionarios que nunca llegaron a volar en combate? Escribe desde dónde nos estás viendo y qué piensas sobre esto en los comentarios. Si te interesan estos análisis detallados sobre la aviación militar y los proyectos secretos que cambiaron la historia, no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios donde descubriremos qué tecnología increíble tenía realmente el UIC-14. El Boeing UIC-14 era una maravilla de la ingeniería aeronáutica que incorporaba características de diseño revolucionarias nunca antes vistas en un avión de transporte convencional. En el corazón de su arquitectura radical se encontraban dos turbofanes General Electric CF650D, cada uno capaz de producir la impresionante cifra de 23.133 kilogramos de empuje. Estos motores no estaban colgados bajo las alas, como en prácticamente todos los aviones de transporte existentes, sino montados en lo alto del fuselaje, sobre el hombro de la aeronave. Esta configuración inusual no era un capricho estético, sino el elemento fundamental que permitiría al IC-14 lograr lo imposible. La genialidad de esta colocación se revelaba durante las operaciones de despegue y aterrizaje. Cuando los pilotos desplegaban los enormes flaps de borde de fuga, el escape caliente de los turbofanes fluía directamente sobre la superficie superior del ala. En ese momento, la física tomaba el control. El aire caliente a alta velocidad seguía la curvatura del ala hacia abajo, arrastrando consigo enormes cantidades de aire circundante. Este fenómeno, conocido como efecto Coanda, generaba una sustentación adicional tan potente que el avión podía mantenerse volando a velocidades que habrían hecho caer a cualquier otro transporte del cielo. Complementando este sistema, se encontraba un diseño de ala supercrítica pionerizado por Richard Whitcomb de la NASA. Esta forma de perfil aerodinámico avanzada permitía un crucero eficiente a alta velocidad mientras proporcionaba características excelentes a baja velocidad cruciales para las operaciones STOL. La parte superior del ala era más plana que en los diseños convencionales, retrasando la formación de ondas de choque y reduciendo la resistencia a velocidades de crucero cercanas al número Mach 0,78. Pero cuando los flaps se desplegaban y el escape de los motores comenzaba a fluir sobre ella, esta misma ala se transformaba en un generador de sustentación sin precedentes. La cabina de vuelo del IC-14 era igualmente innovadora y representaba un salto hacia el futuro de la aviación. Boeing introdujo una de las primeras pantallas digitales de información de vuelo en transporte militar, presagiando las cabinas de cristal que se convertirían en estándar décadas después. Los pilotos ya no dependían únicamente de instrumentos analógicos tradicionales con agujas y esferas. En su lugar, tubos de rayos catódicos mostraban información crítica de vuelo en formato digital,
permitiendo a la tripulación procesar datos más rápidamente y tomar decisiones en fracciones de segundo durante maniobras complejas en espacios confinados. Estas innovaciones se tradujeron en métricas de rendimiento verdaderamente extraordinarias, que dejaron atónitos a los ingenieros de la Fuerza Aérea. El UC-14 podía despegar en tan solo 244 metros bajo condiciones óptimas, una fracción minúscula de los 1067 metros requeridos por el C-130 Hércules para una carga útil similar. Esto significaba que el avión podía operar desde pistas improvisadas, campos de aterrizaje dañados por el combate o incluso tramos rectos de carreteras donde ningún otro transporte pesado podría siquiera intentar posarse. Aún más impresionante resultaba su rendimiento de aterrizaje. Durante las pruebas, los pilotos de Boeing lograron detener el IC-14 en apenas 118 metros, una distancia tan corta que parecía violar todo lo que la industria aeronáutica sabía sobre física del aterrizaje. Para visualizar esta hazaña, el avión podía posarse y detenerse completamente dentro de un campo de fútbol estándar con margen de sobra. Esta capacidad transformaría radicalmente las operaciones militares, permitiendo el reabastecimiento de bases que antes estaban efectivamente aisladas del apoyo logístico pesado. El compartimiento de carga fue diseñado para acomodar equipo militar sobredimensionado, incluyendo la capacidad de transportar un tanque de batalla M60A2 con un peso de 49.442 kilogramos. Esta capacidad excedía significativamente los requisitos originales del programa AMST y demostraba el potencial del IC-14 para revolucionar la logística militar. La rampa trasera podía bajarse completamente en tierra, permitiendo la carga rodada directa de vehículos blindados sin necesidad de grúas o equipos especiales. El piso del compartimiento estaba reforzado para soportar el peso concentrado de tanques y vehículos de combate pesados, con sistemas de amarre integrados que aseguraban la carga durante maniobras violentas. La capacidad de velocidad del avión cubría un rango impresionante. En el extremo bajo, podía volar a velocidades tan lentas como 109 km por hora, apenas más rápido que un automóvil en autopista. Esta velocidad mínima extraordinariamente baja daba a los pilotos un control sin precedentes durante aproximaciones a pistas cortas o dañadas. En el extremo superior, el IC-14 alcanzaba una velocidad máxima de Mach 0,78 a 11.582 metros de altitud, demostrando su potencial para crucero de alta altitud eficiente que permitiría evadir amenazas terrestres mientras cruzaba continentes. Quizás la estadística más impactante era su tasa de ascenso. El IC-14 podía trepar a 1.829 metros por minuto, más del triple de la tasa del C-130 Hércules que estaba diseñado para reemplazar. Esta capacidad de ascenso rápido no era simplemente una curiosidad técnica, sino una cuestión de supervivencia. En zonas de combate, los aviones de transporte eran blancos vulnerables durante el despegue y el ascenso inicial. Cuanto más rápido pudiera un avión salir del alcance de la artillería antiaérea y los misiles tierra-aire, mayores eran sus probabilidades de sobrevivir. El IC-14 podría estar fuera del alcance de armas pequeñas y antiaérea ligera en menos de un minuto, una ventaja que salvaría innumerables vidas de tripulación. Con su colocación única de motores, diseño avanzado de ala, aviónica de vanguardia y capacidad de carga pesada, el IC-14 representaba un salto cuántico en tecnología de aviones de transporte. Prometía redefinir las posibilidades del transporte táctico, ofreciendo un nivel de versatilidad y rendimiento incomparable en su clase. Sobre el papel, era perfecto. Pero la verdadera prueba llegaría cuando estos planos tomaran vida en el cielo de California. El viaje del IC-14 desde la mesa de diseño hasta el cielo comenzó en serio el 9 de agosto de 1976, cuando el primer prototipo, con número de serie 72-1873, despegó por primera vez. La base de la Fuerza Aérea Edwards, ese vasto desierto de California donde América probaba sus máquinas voladoras más audaces, se convirtió en el escenario de un régimen de evaluación de vuelo riguroso. Los ingenieros y pilotos de prueba
sabían que cada despegue, cada aterrizaje y cada maniobra serían examinados microscópicamente. No había margen para el fracaso cuando se jugaba con el futuro del transporte táctico estadounidense. Las primeras semanas de pruebas revelaron algo extraordinario. El WC-14 no solo cumplía las promesas hechas sobre el papel, sino que las superaba de formas que dejaban boquiabiertos incluso a los escépticos más acérrimos. Los pilotos de prueba comenzaron a explorar los límites inferiores del sobre de vuelo, reduciendo gradualmente la velocidad para determinar cuán lento podía volar realmente esta bestia de 49 toneladas. El resultado desafió toda lógica aeronáutica convencional. Lograron volar el avión a apenas 59 nudos, una velocidad tan baja que parecía imposible para algo tan masivo. A esa velocidad prácticamente flotaba en el aire, suspendido por la magia del efecto Coanda, mientras el escape de los motores transformaba el ala en un generador de sustentación sobrenatural. Esta capacidad de vuelo lento no era simplemente un truco de exhibición. Significaba que los pilotos tenían un control sin precedentes durante las aproximaciones finales a pistas primitivas. Podían reducir la velocidad hasta casi detenerse en el aire, ajustando su trayectoria con precisión quirúrgica mientras evaluaban el terreno accidentado debajo. En combate, esta capacidad podría significar la diferencia entre un aterrizaje exitoso con suministros vitales y un desastre catastrófico en territorio hostil. En el extremo opuesto del espectro de rendimiento, el IC-14 demostró ser igualmente impresionante. Durante vuelos a gran altitud, alcanzó Mach 0,78 a 38.000 pies, demostrando que podía cruzar continentes con la eficiencia de un jet comercial. Esta versatilidad extrema, desde velocidades de rastreo hasta crucero rápido a gran altitud, no tenía paralelo en ningún avión de transporte militar existente. Los ingenieros de McDonnell Douglas, observando nerviosamente desde las líneas laterales, mientras su propio competidor ITC-15 también pasaba por pruebas, sabían que Boeing había creado algo verdaderamente especial. Pero fue la demostración de tasa de ascenso la que realmente hizo que los generales de la Fuerza Aérea se sentaran y tomaran nota. El IC-14 podía trepar a 6.000 pies por minuto, una cifra tan astronómica que algunos observadores inicialmente pensaron que había un error de instrumentos. Para contextualizar, el C-130 Hércules, el caballo de batalla que este avión estaba destinado a reemplazar, luchaba por alcanzar 2.000 pies por minuto en el mejor de los casos. El IC-14 lo triplicaba sin esfuerzo aparente, sus dos turbofanes CF650D rugiendo mientras lanzaban 46.000 kilogramos de empuje combinado contra la gravedad y ganaban de manera abrumadora. Esta capacidad de ascenso transformaba completamente el cálculo de supervivencia en zonas de combate. Un C-130 necesitaba varios minutos preciosos para escapar del alcance efectivo de artillería antiaérea y misiles portátiles. Durante ese tiempo vulnerable, era un blanco fácil para cualquier enemigo con armamento decente. El IC-14, por otro lado, podría estar a 10.000 pies de altitud en menos de 2 minutos, fuera del alcance de la mayoría de las amenazas terrestres antes de que los artilleros enemigos pudieran siquiera apuntar adecuadamente. Esta ventaja de supervivencia por sí sola justificaba el programa completo. Luego llegó la demostración que callaría a todos los críticos restantes. En una mañana despejada en Edwards, los equipos de tierra rodaron un tanque de batalla M60A2, completamente cargado hacia la rampa trasera abierta del IC-14. Esta bestia blindada pesaba 109.000 libras, muy por encima de las especificaciones de diseño originales del programa AMST. Las cadenas de acero chirriaron contra la rampa reforzada mientras el tanque subía lentamente al compartimiento de carga. Los ingenieros verificaron los sistemas de amarre, asegurando que las 49 toneladas de acero blindado estuvieran firmemente sujetas. Entonces, el IC-14 despegó, transportando esta carga monstruosa con una facilidad que parecía burlarse de la física. Lo que hizo esta demostración aún más significativa fue lo que no hizo el competidor. McDonnell Douglas, con su IC-15,
simplemente se negó a intentar replicar esta hazaña. Sabían que su diseño, aunque competente, no podía manejar tal carga extrema sin comprometer la seguridad. Boeing había lanzado el guante, y McDonnell Douglas tácitamente admitió que no podían recogerlo. Esta admisión silenciosa resonó en los pasillos del Pentágono, donde los planificadores militares visualizaban flotas de IC-14 transportando batallones completos de tanques a zonas de combate remotas, aterrizando en pistas improvisadas donde ningún otro avión se atrevería a posarse. Las pruebas se trasladaron al norte, al desierto helado de Alaska, donde el IC-14 enfrentaría su evaluación más brutal. Las temperaturas bajo cero ponían a prueba cada sistema del avión. Los fluidos hidráulicos se espesaban, los sellos de caucho se endurecían y los componentes electrónicos luchaban contra el frío penetrante. Pero el IC-14 operó sin quejas significativas, aterrizando en pistas de grava congelada y despegando de campos nevados que habrían inmovilizado aviones convencionales. Los pilotos informaron que el avión manejaba las condiciones árticas con la misma confianza que mostraba en el desierto cálido de California. Esta versatilidad climática confirmaba que el IC-14 podría operar verdaderamente en cualquier lugar del planeta que la Fuerza Aérea necesitara proyectar poder. Sin embargo, las pruebas también revelaron un problema significativo que amenazaba con empañar este récord perfecto. Durante vuelos de crucero a alta velocidad, los ingenieros descubrieron que la resistencia aerodinámica del avión era 11% mayor de lo que habían predicho inicialmente en sus cálculos. Este exceso de resistencia significaba mayor consumo de combustible, menor alcance y velocidades máximas reducidas. Para un avión que prometía revolucionar el transporte militar, este defecto era inaceptable y exigía una solución inmediata. El equipo de ingenieros de Boeing no perdió tiempo lamentándose por el descubrimiento del exceso de resistencia. En cuestión de semanas, habían diseñado e implementado una serie de modificaciones que demostraron la capacidad de la compañía para iterar rápidamente bajo presión. Instalaron generadores de vórtice en la porción superior trasera de las góndolas de los motores, pequeñas aletas que creaban remolinos de aire controlados para mantener el flujo adherido a las superficies críticas. Simultáneamente, los ingenieros rediseñaron los carenados del tren de aterrizaje, refinando su forma para reducir la turbulencia y mejorar el flujo de aire alrededor de estas protuberancias inevitables. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. Las modificaciones redujeron el incremento de resistencia del 11% inicial a solo 7%, una mejora significativa que mantenía al IC-14 dentro de parámetros aceptables de rendimiento. Aunque no era perfecto, este nivel de resistencia adicional era manejable y no comprometía las capacidades revolucionarias del avión. Los vuelos de prueba subsiguientes confirmaron que el consumo de combustible y el alcance seguían cumpliendo los requisitos de la Fuerza Aérea con margen de sobra. Boeing había convertido un problema potencialmente fatal en una nota al pie menor en el expediente técnico del programa. Para finales del verano de 1977, el IC-14 había completado su fase de pruebas de vuelo con un récord prácticamente impecable. Había cumplido o superado casi todos los requisitos exigentes de la Fuerza Aérea, demostrando un rendimiento stall sin paralelo y una versatilidad que ningún otro avión de transporte podía igualar. Los generales responsables del Comando de Transporte Aéreo Militar comenzaron a hacer planes para la adquisición en masa, visualizando flotas completas de estos aviones revolucionarios reemplazando gradualmente al envejecido C-130. El IC-14 parecía imparable, destinado a convertirse en la columna vertebral del transporte táctico estadounidense durante las próximas décadas. Pero al otro lado del mundo, en la Unión Soviética, algo extraordinariamente sospechoso estaba ocurriendo. Los diseñadores de la oficina Antonov estaban desarrollando su propio avión de transporte táctico, y las similitudes con el IC-14 eran tan sorprendentes que resultaban imposibles de ignorar como mera coincidencia. El Antonov An-72, que recibiría la designación de la OTAN Cowler, presentaba una configuración casi idéntica.
2 motores turbofán montados sobre el fuselaje, colocados precisamente encima de las alas para aprovechar el mismo efecto Coanda que Boeing había pionerizado. Las fotografías de inteligencia que comenzaron a circular por el Pentágono mostraban un avión que parecía un hermano gemelo del IC-14, solo que con insignias soviéticas. Las acusaciones de espionaje industrial comenzaron a circular en voz baja entre los círculos de defensa. Dadas las similitudes en el diseño, con su configuración de motor sobre el ala, esto comprensiblemente condujo a alegaciones de que el An-72, que recibió la designación de la OTAN de Koaler, era un producto del espionaje soviético. Los analistas de inteligencia señalaban que la cronología era sospechosa. Boeing había estado desarrollando públicamente el UIC-14 desde 1972, y ahora, solo unos años después, los soviéticos presentaban un diseño casi idéntico. ¿Habían logrado agentes de la KGB infiltrarse en las instalaciones de Boeing? ¿Habían sobornado a ingenieros clave? ¿O simplemente habían fotografiado los prototipos durante las pruebas en Edwards y extrapolado el resto? La verdad probablemente nunca se sabría con certeza absoluta. La Unión Soviética nunca admitió haber robado tecnología occidental, y Boeing oficialmente descartaba las similitudes como convergencia de diseño inevitable cuando 2 equipos de ingenieros competentes abordaban el mismo problema. Pero los escépticos señalaban que de todos los enfoques posibles para diseño STOL, turbofanes externos montados bajo las alas, propulsores, empuje vectorial, los soviéticos habían elegido exactamente la misma solución radical y no probada que Boeing. La probabilidad de tal coincidencia parecía astronómicamente baja. Independientemente del origen del An-72, su existencia confirmaba algo importante. La configuración del UIC-14 no era simplemente innovadora, sino fundamentalmente superior para operaciones STOL. Si los soviéticos estaban dispuestos a copiarla, ya sea mediante espionaje o análisis independiente, significaba que Boeing había descubierto algo verdaderamente revolucionario. El An-72 entraría en servicio con las fuerzas soviéticas y demostraría ser un avión altamente capaz, validando aún más el concepto de Upper Surface Blowing que Boeing había perfeccionado. Mientras tanto, en Estados Unidos, el IC-14 estaba en la cima absoluta del éxito. Las pruebas habían concluido triunfalmente, los problemas técnicos habían sido resueltos, y los planificadores militares estaban elaborando especificaciones para contratos de producción. Boeing había ganado efectivamente la competencia AMST contra McDonnell Douglas, cuyo IC-15, aunque competente, simplemente no podía igualar las capacidades extremas del IC-14. Los trabajadores de la planta de Boeing en Seattle ya imaginaban líneas de ensamblaje produciendo cientos de estos aviones, décadas de trabajo garantizado y la satisfacción de saber que habían construido algo verdaderamente especial. Nadie podría haber predicho lo que vendría después. En los pasillos del Pentágono y en las oficinas del Congreso, fuerzas completamente ajenas al mérito técnico del UIC-14 estaban convergiendo. Cambios geopolíticos masivos, crisis económicas y reevaluaciones estratégicas estaban a punto de chocar con el programa de la manera más devastadora posible. El avión que había superado todas las expectativas técnicas estaba a punto de enfrentar una prueba que ninguna ingeniería brillante podría superar: la política de presupuestos militares en tiempos de paz. El 27 de enero de 1973, los últimos soldados de combate estadounidenses abandonaron Vietnam del Sur. Este evento, transmitido por televisión a millones de hogares estadounidenses, marcó el fin de la participación militar directa de Estados Unidos en el sudeste asiático. Pero las ondas de choque de esta retirada reverberarían a través de todo el aparato militar estadounidense de maneras que nadie había anticipado completamente. La guerra que había impulsado la creación del programa AMST ahora estaba terminada, y con ella desaparecía la urgencia que había justificado el desarrollo del IC-14. Los generales que habían exigido un avión capaz de aterrizar en pistas de 610 metros en la jungla ahora miraban hacia amenazas completamente diferentes. Apenas 9 meses después, en octubre de 1973,
el mundo fue sacudido por otra crisis que transformaría dramáticamente el panorama estratégico. La guerra de Yom Kippur entre Israel y sus vecinos árabes desencadenó un embargo petrolero de la OPEP que cuadruplicó los precios del petróleo prácticamente de la noche a la mañana. Este choque económico devastó industrias enteras, pero ninguna fue golpeada más duramente que la aviación comercial. Las compañías de transporte aéreo por contrato, que habían prosperado durante la guerra de Vietnam, complementando masivamente las capacidades de la USAF con sus propias flotas, vieron sus márgenes de ganancia evaporarse cuando el combustible de aviación se volvió prohibitivamente caro. Un informe posterior de la Fuerza Aérea resumía la situación brutalmente. La guerra de Vietnam había alimentado un enorme mercado de servicios de transporte aéreo, por contrato, que había complementado masivamente las capacidades de la USAF. Pero el fin de la participación estadounidense en el sudeste asiático y la crisis petrolera masiva posterior a la guerra de Yom Kippur de 1973 significaron que estas compañías privadas vieron terminar sus contratos y, como resultado, la desinversión de gran parte de sus flotas de transporte aéreo. Docenas de empresas quebraron, vendiendo sus aviones como chatarra o dejándolos oxidarse en desiertos. Este colapso del sector privado dejó a la USAF con una brecha crítica en sus capacidades de transporte estratégico que había dependido en gran medida de estos contratistas. Mientras el UIC-14 completaba triunfalmente sus pruebas de vuelo en Edwards, una tormenta perfecta de crisis convergía en Washington. El envejecido C-141 Starlifter, la columna vertebral del transporte estratégico estadounidense, había visto un uso mucho más pesado de lo anticipado durante la guerra de Vietnam. Estos aviones, diseñados para vidas operacionales de 20 años, ahora mostraban fatiga estructural severa después de apenas una década de servicio intensivo. Los ingenieros estimaban que se necesitarían programas masivos de extensión de vida útil solo para mantener la flota volando hasta finales de los años 80. El costo sería astronómico, pero la alternativa, perder la capacidad de transportar tropas y equipo a través de océanos, era impensable. En marzo de 1976, mientras el primer prototipo del IC-14 aún estaba siendo ensamblado, el general David C. Jones, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, tomó una decisión que sellaría el destino del programa. Inició estudios para explorar la posibilidad de usar un modelo único de avión para roles tanto tácticos como estratégicos. Esta fue una desviación significativa del concepto original AMST, que se había enfocado principalmente en operaciones tácticas. Jones veía el panorama completo. La USAF enfrentaba una crisis de transporte estratégico que demandaba soluciones inmediatas, mientras que el transporte táctico, sin una guerra activa, podía seguir confiando en el C-130 durante años más. Las prioridades de la Fuerza Aérea pivotaron dramáticamente. Como señaló un comunicado oficial, la USAF ahora estaba más preocupada por su misión de transporte estratégico que por la táctica. El IC-14, diseñado brillantemente para operar desde pistas cortas y llevar cargas pesadas a bases avanzadas en zonas de combate activo, simplemente no encajaba en esta nueva visión estratégica. Los generales necesitaban un avión que pudiera cruzar el Atlántico o el Pacífico con batallones completos de tropas y sus equipos, no uno optimizado para aterrizar en campos de aterrizaje improvisados en la jungla que ya no eran relevantes para la estrategia estadounidense. En diciembre de 1979 llegó el golpe final. La USAF terminó oficialmente el programa AMST. El comunicado oficial fue cuidadosamente redactado para evitar criticar al IC-14 o su rendimiento impresionante. La decisión, insistieron los funcionarios de la Fuerza Aérea, no vino debido a ninguna deficiencia en el desempeño del avión, sino debido a su desalineación con la visión estratégica en evolución de la Fuerza Aérea. Esta fue una manera diplomática de decir que habían construido el avión perfecto para una guerra que ya había terminado y una doctrina militar que estaba siendo abandonada. La ironía era amarga y profunda. Boeing había creado exactamente lo que la Fuerza Aérea había pedido. Había superado cada especificación, había resuelto cada problema técnico
y había entregado un avión que era objetivamente superior a cualquier cosa en su clase. Y precisamente por eso, porque habían cumplido tan perfectamente los requisitos de 1972, su creación era obsoleta para las necesidades de 1979. El mundo había cambiado más rápido de lo que cualquier programa de desarrollo de aviones podría seguir. En noviembre de ese mismo año, apenas un mes antes de la cancelación oficial, la USAF formó el CX Task Force. Esta nueva iniciativa buscaba desarrollar un avión que pudiera cerrar la brecha entre capacidades de transporte táctico y estratégico. Irónicamente, este requisito reflejaba de cerca las indagaciones anteriores del general Jones sobre un avión de doble rol. El Ubisi C-14, a pesar de sus logros técnicos, se había convertido en víctima de tiempos cambiantes y prioridades en constante evolución. Los dos prototipos del ISI C-14, número de serie 72, 1873 y 72, 1874, fueron retirados del servicio activo de pruebas. Uno fue enviado al Museo del Aire y el Espacio Pima en Arizona, donde permanecería como testimonio silencioso de ambiciones truncadas. El segundo terminó en el cementerio de aviones de Davis-Monthan, ese vasto desierto donde la Fuerza Aérea almacenaba máquinas que alguna vez prometieron cambiar la guerra, pero nunca tuvieron la oportunidad. Allí, bajo el sol implacable del desierto de Arizona, el avión más capaz de su generación descansaría junto a cientos de otros sueños abandonados de supremacía aérea estadounidense. Si te ha fascinado esta historia del avión que lo tenía todo pero llegó en el momento equivocado, dale me gusta a este video y déjanos un comentario contándonos qué otros proyectos militares cancelados te gustaría que investigáramos. Suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos análisis sobre la tecnología militar que casi cambió la historia, pero quedó enterrada en los archivos secretos del Pentágono.